Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, tu terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver en esta ocasión. Me gusta mucho que estés aquí, porque cuando alguien se da su tiempo para cultivarse y cuando sigue escuchando y aprendiendo, significa que está comprometido, cuidando y construyendo una vida para disfrutar. El día de hoy vamos a platicar de algo que nos va a tocar a todos revisar, porque lo he visto en la vida de mis pacientes, pero también en mi propia vida. Y vamos a empezar con una pregunta, que es, ¿quién nos enseñó a comer? Nuestra relación con la comida se aprende, no nacimos con ella. Y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces pasamos por alto cuando intentamos entender nuestra relación con la comida. Porque cuando podemos preguntarnos, ¿por qué comemos de más? ¿Por qué sentimos culpa? ¿Por qué necesitamos terminar el plato? ¿Por qué determinados alimentos nos generan ansiedad? ¿O por qué nos sentimos que siempre tenemos que estar controlándonos? Pero antes de analizar todas estas conductas, hay una pregunta muchísimo más básica. ¿Quién me enseñó a comer? Y no me refiero solamente a quién te enseñó a utilizar la cuchara, quién preparaba la comida o quién decidió que tenías que comer verduras o no. Me refiero a algo más profundo. ¿Quién te enseñó qué significaba comer? Porque todos nosotros no nacimos pensando que un pastel era malo. No nacimos sintiendo culpa por comer demasiado. No nacimos pensando que dejar comida en el plato era desperdiciar. No nacimos pensando que después de comer teníamos que compensar o hacer ejercicio. No nacimos creyendo que un postre era un premio. Y muchas de estas ideas las fuimos aprendiendo dentro de nuestra familia. Y probablemente dentro de nuestras primeras grandes referencias, que por ejemplo va a ser mamá. Antes de elegir, vamos a observar. Cuando somos pequeños, gran parte de lo que aprendemos sucede observando. Los padres llegan a la crianza con una serie de patrones y de creencias sobre los alimentos que ellos mismos aprendieron anteriormente. Muchas veces reproducimos aquello que conocemos porque es nuestra referencia de cómo se hacen las cosas. Entonces, imaginémonos, un niño sentado en la mesa, mamá le prepara el desayuno, decide qué va a comer, decide a qué hora va a comer, le sirve, le dice qué alimentos son importantes, les enseñan modales, le explica que hay cosas que puede comer todos los días y otras que solamente de vez en cuando. Pero al mismo tiempo, está ocurriendo otra educación de la que quizá nadie es consciente. El niño está observando a mamá. Observa qué come ella, cuánto come, qué alimentos evita, cómo se comporta después de comer, cómo habla de su cuerpo, qué sucede cuando sube de peso, qué sucede cuando baja de peso, qué alimentos disfruta, cuáles le producen culpa, cuando está triste, qué hace cuando está preocupada. Y así, aparentemente, solamente está aprendiendo a comer. Pero también puede estar aprendiendo a cómo relacionarse con la comida. Mamá puede decir una cosa y enseñar otra absolutamente distinta. Imaginémonos otra escena. Una mamá le sirve comida a su hijo y le dice, come bien, necesitas alimentarte. Pero ella no se sirve lo mismo. Y el niño pregunta, ¿tú no vas a comer? Y mamá responde, no, porque estoy a dieta. Otro día hay pastel y el niño le sirven una rebanada y le dicen disfrútala. Mamá también come, pero cuando termina dice, qué horror, no debería haber comido eso, mañana no voy a cenar. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Verbalmente, mamá le está diciendo come y disfruta, pero con su conducta puede estar enseñándole otra secuencia. Hay alimentos que se disfrutan, pero después uno se arrepiente por haberlos comido. Y nadie tuvo que explicárselo, simplemente lo observó. Y eso es importante porque a veces creemos que para transmitirle un conflicto corporal a un niño tenemos que decirle directamente estás gordo. No necesariamente. El niño también aprende observando cómo las personas que aman, que son sus referencias, se tratan a sí mismas. Y surge esta pregunta, ¿cómo mamá habla de su cuerpo? ¿Sí? Porque también eso lo escuchamos. Imagínate otra escena. Mamá está enfrente del espejo preparándose para salir. Se pone un vestido, se mira y dice, estoy gordísima.
Se cambia, se pone otro, mira esta panza, se vuelve a cambiar, nada me queda bien. Quizás su hijo está sentado en la cama jugando. Parece que ni siquiera está prestando atención, pero está escuchando. Otro día mamá baja de peso y alguien llega a casa y le dice: qué delgada estás, te ves increíble. Mamá sonríe, se siente orgullosa y poco a poco el niño puede empezar a construir asociaciones. Adelgazar genera aprobación, engordar genera preocupación. Cuando mi cuerpo cambia, tengo que vigilarlo. Cuando mi cuerpo no me gusta, puedo hablarle con rechazo, con desprecio. Y años después, ese niño se convierte en un adulto. Se pone una camisa, se mira en el espejo y dice: qué gordo estoy. Mira qué panza tan enorme tengo. Nada me queda bien. Y la voz ya aparece completamente suya. Quizá valdría la pena preguntarnos de dónde aprendimos este idioma. Porque a veces, antes de aprender a rechazar nuestro propio cuerpo, vimos que alguien más que amábamos rechazaba el suyo. Y yo creo que esto no es nada nuevo para muchos de nosotros que estamos escuchando esto. Nuestra madre también nos puede enseñar a cómo sentirnos después de comer. Y aquí vamos ahora sí con la relación con la comida. Y esto para mí es súper interesante porque no solamente aprendemos qué comer, aprendemos, ¿sí?, qué emoción corresponde sentir después de haber comido. Imagínate crecer viendo esta secuencia. Mamá come algo que le gusta, lo disfruta muchísimo y 5 minutos después dice: comí demasiado. Siente culpa. Ahora tengo que hacer ejercicio. Mañana me tengo que cuidar. Ya arruiné todo. ¿Y qué aprendemos como niños? Podemos empezar a asociar placer igual a culpa, comer igual a compensar, disfrutar algo, después tengo que pagarlo. Y quizás años después ocurre algo parecido. Sales a cenar, disfrutas, comes postre, la pasas increíble, pero cuando llegas a casa aparece automáticamente el: mañana no voy a desayunar. Mañana tengo que hacer más ejercicio. Esta semana tengo que portarme bien. Y puedes sentir que esta es simplemente una manera de pensar, pero nuestras ideas alrededor de la comida tienen una historia, una conducta de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a utilizar una frase. Mamá no solamente pudo habernos enseñado qué comer, ¿sí? Observándola, también pudimos aprender cómo se siente la comida después de que no la comemos. Ahora imaginemos otra escena muy común. Un niño está comiendo y deja un poco en el plato y dice: ya estoy lleno. Y mamá responde: no, todavía falta, termínatelo. Y el niño insiste: ya no quiero, ya me llené. Hasta que te lo termines no te vas a levantar. Quiero que observemos esto sin convertirlo en una mamá villana. Mamá está intentando hacer algo que considera correcto. Quizá piensa que el niño necesita alimentarse. Quizá en su casa desperdiciar la comida era impensable, era un pecado. Quizá así nos educaron. Quizá así la educaron. Quizá para ella un niño que come bien es un niño sano. Y la intención puede ser completamente amorosa, pero mientras eso sucede, el niño puede ir aprendiendo algo. Mi cuerpo dice que ya fue suficiente, pero alguien afuera sabe mejor que yo cuánto necesito. Y cuando esto se repite una y otra vez, podemos empezar a acostumbrarnos a utilizar señales externas. No termino cuando estoy satisfecho, termino cuando se acaba. Esto pasa muchísimo. Pasan 20 años y ese niño ahora está en un restaurante, ya lleno. Quedan 4 bocados y piensa: pues ya es poquito, y se lo termina. Y no porque tenga hambre, sino simplemente porque dejar comida se siente extraño. Quizá hasta le genera culpa. Ahí podemos empezar a entender por qué algunas conductas actuales no aparecieron de la nada. Fueron practicadas cientos de veces y desde muy chicos. Otra frase muy común es la que nos dicen de que la comida no se desperdicia. Y claro que podemos enseñarle a un niño a valorar los alimentos, pero observa cómo puede transformarse una idea cuando se vuelve rígida. El niño ya está satisfecho, pero queda comida y aparece: hay niños en África que no tienen que comer, ¿sí? O tirar la comida es un pecado. Entonces terminar el plato deja de estar relacionado con el hambre. Ahora está relacionado con ser agradecido, ser bueno, no desperdiciar.
Y de adulto puedo sentirme físicamente lleno y aún así experimentar incomodidad dejando algo. Y volvemos a lo mismo. Imagínense que vengamos de familias donde sí no tuvieron para comer o que fueron muy pobres. Estas frases eran importantes en su momento. Ahora no nos morimos de hambre, pero se vuelve una regla. Y eso es precisamente lo que quiero que te pongas a cuestionarte. ¿Estamos terminándonos el plato porque realmente tenemos hambre o porque nos enseñaron a que desperdiciar era casi como un delito familiar? Porque dejamos de ponerle atención al cuerpo y estamos respondiendo a esta regla familiar que aprendimos alrededor de la mesa. Otra dinámica es cuando la comida se convierte en un premio. Y ahora pensemos en el niño que tuvo buenas calificaciones. Muy bien, vamos por un helado. Ganó el partido, vamos por una pizza. O a lo mejor los papás no estaban en todo el día en casa, pero llegaban con una cena rica, ¿sí? Con un panecito, con algún detalle de comida, ¿sí? Otra vez, la familia está celebrando, ¿sí? Y el problema no está en haber comido un helado después de una buena calificación, ¿sí? Lo interesante es observar cómo vamos creando asociaciones. Logro, comida, premio, comida, me lo gané, comida, compensación, comida. Y estas asociaciones pueden acompañarnos durante años. Entonces llegamos de adultos, tuvimos una semana agotadora y pensamos, me lo merezco. Cierro un negocio y hay que celebrarlo comiendo. Tuvimos un día difícil, hoy sí me voy a consentir. Y ya la escena cambió. Ya no está mamá ofreciendo el helado. Ahora somos nosotros mismos los que aprendimos a ocupar un lugar y podemos empezar a utilizar la comida como una manera de premiarnos por esta asociación, porque nos resulta conocido. Adentro de lo que les estaba contando también puede ser este consuelo, ¿sí? Cuando el niño se cae, está triste, mamá lo abraza y le dice, ven, vamos por algo que te guste. Y poco a poco lo calma. ¿Otra vez hay algo malo en eso? No necesariamente. Hay amor, hay cuidado y hay contención a las capacidades que tienen nuestros padres. Hay una mamá intentando hacer sentir mejor a su hijo, pero el cerebro también aprende asociaciones. Me siento mal, recibo algo rico, me siento algo mejor. Y años después puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿sí? No sabes exactamente qué necesitas cuando te sientes raro, pero sabes que quieres comer algo. Y cuando finalmente lo comes, pues te sientes aliviado. Pero ojo, van a salir también las palabras de arriba. Pero tengo que compensarlo, pero me siento culpable, ya saben. El ya comiste también puede significar un te quiero, ¿sí? Y vamos a ponerle un poquito aquí de ojo porque me quiero detener, ¿sí? Tampoco quiero que después de escuchar este audio pensemos que cualquier vínculo entre la comida y las emociones es algo negativo. La comida también es una forma preciosa de vincularnos porque en muchas familias se preocupan por nosotros diciéndonos ya comiste y eso significa me importas. Te guardé comida, pensé en ti. Te hice tu plato favorito, puede significar sé que te gusta y probablemente todos tenemos algún alimento que no sabe solamente a comida. Sabe a casa, a infancia, a momentos bonitos, a mamá, a la abuela, a Navidad, a un domingo de descanso. Sabe a alguien que queremos. Entonces la comida, sí, está conectada con el amor, con la pertenencia, con la memoria y con la seguridad. Y eso también forma parte de una relación humana con el alimento. Lo que estamos haciendo en este proceso no es eliminar estas asociaciones. En este proceso no es eliminar esas asociaciones. Estamos aprendiendo a tomar conciencia, a reconocerlas. Porque si un día extraño profundamente sentirme cuidado y automáticamente busco determinada comida, quizá puedo entender mejor qué estoy intentando darme. No para prohibírmelo, sino para tomar conciencia y saber desde dónde estoy haciendo las cosas. Cuando empezamos a tomar conciencia de todo esto, empezamos a observar a nuestra madre, tenemos que preguntarnos, ¿a quién le enseñó a mi mamá a comer? Ampliar esta mirada porque sería muy sencillo decir, entonces mamá es la que me enseñó todo esto. Pero, ¿quién le enseñó a mi mamá? Los padres llegan a la crianza con formas de alimentar que ellos mismos aprendieron y que muchas veces reproducen porque son las referencias que conocen. Mamá también fue una niña sentada frente a un plato, también escuchó termínatelo, también tuvo alimentos permitidos y prohibidos,
También vio a su mamá quejarse de su cuerpo. También aprendió qué significaba cuidar. Cuando tuvo hijos pensó, yo voy a hacerlo diferente. Pero cuando no tenemos otro modelo, en estos momentos de cansancio, de miedo, de incertidumbre, podemos regresar automáticamente a aquello que conocemos. Por eso aparece una frase tan común: a mí me criaron así y estoy bien. Y vamos a repetirnos, no necesariamente porque hayamos reflexionado si queremos hacerlo o no, sino porque esa es nuestra referencia. En muchas casas también estaba la abuela. Llegabas a casa de tu abuela, acabas de comer y ella pregunta, ¿tienes hambre? Y tú le respondes, no. ¿Te preparo algo? No, abuela, gracias. Estás muy flaco. Y 20 minutos después ya tienes un plato enfrente. Y cuando terminas, ¿quieres más? Es casi imposible salir de alguna de las casas de las abuelas sin haber comido o sin haberte llevado un recipiente de comida. Y nos podemos reír porque muchos conocemos esta escena, pero por detrás puede existir algo más conectado pues al amor. Para ella, alimentar es proteger. Cuidar es amar. Las abuelas participan en la alimentación de los nietos y reproducen formas de cuidado aprendidas dentro de la propia historia. Quizá la abuela no sabe decir, quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas, pero sí sabe decir, cómete otro poquito. Y aquí, mamá tampoco aprendió a preguntar, ¿cómo puedo acompañarte? Pero aprendió, te preparé algo. Hay familias donde el amor se sirve en un plato, y entender eso puede ayudarnos muchísimo a comprender nuestra relación actual con la comida, sobre todo cuando la tenemos conectada con el amor. Siempre hay una intención amorosa, y aún así podemos cambiar la conducta. Comprender de dónde viene algo no significa que tengamos que seguir haciéndolo. Podemos decir, entiendo que mi mamá insistía que comiera porque para ella alimentar era cuidar. Y también, hoy quiero aprender a reconocer cuando estoy satisfecho. Podemos decir, entiendo que en mi familia celebrar siempre significaba comer. Y también, quiero descubrir otras maneras de celebrar donde la comida no esté presente. Podemos reconocer, mi mamá hablaba muy mal de su cuerpo porque probablemente ella también aprendió a hacerlo. Y también tomar conciencia, ¿sí? Y decidir, yo quiero aprender un lenguaje diferente para hablar con mi propio cuerpo. No necesitamos convertir a nuestros padres en culpables para dejar de repetir algo. Probablemente ellos estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas y las referencias que tenían. Mirar muchas de estas conductas desde su intención, desde el cuidado y no únicamente desde las consecuencias. Y para mí, esto es fundamental. No estamos buscando culpables, estamos buscando conciencia, ¿sí? ¿Para qué? Para poder regresar a la mesa y podernos sentirnos a gusto. Regresar a la mesa de tu infancia, después de todo lo que acabamos de hablar, es importante porque sí quiero hacerte algunas preguntas, pero no las contestes rápidamente. Quiero que recuerdes escenas, no teorías, de cómo comía tu mamá, si disfrutaba, si vivía a dieta, se saltaba comidas, se castigaba, consideraba que después de comer era engordar, cómo hablaba con su cuerpo, qué pasaba si dejabas de comer tú, si te veía muy delgado, qué te daban cuando estabas triste, cuál era tu relación con tu abuela y con la comida. No necesitas responder las preguntas hoy. Quizá solamente necesitas recordar una escena que se repetía constantemente, porque una escena repetida cientos de veces puede enseñarnos muchísimo un programa inconsciente. Y ahora de adulto podemos observar y reconocer, pero sobre todo elegir y poco a poco practicar. Les voy a dar algunos consejos, ¿sí? Sobre todo de cómo hablarle al cuerpo. Cuando ahorita que vamos a estar haciendo esta reflexión con la comida, lo que necesito es que ustedes vayan encontrando dónde sienten culpa, ¿sí? Qué emociones negativas y empezarnos a dar permiso nosotros interiormente. Al momento de comer hay mucha gente que decide bendecir los alimentos. Si lo haces está correcto, pero yo te propongo que te des permiso, ¿sí? Que si por ejemplo traes un conflicto con el disfrutar la comida, con conciencia entendiendo todo esto, puedas decir antes de comer, me permito disfrutar.
me permito nutrirme con esta comida. Si vamos a romper un patrón, si vamos a romper un programa. Es más importante saber que como adultos, hoy podemos elegir y podemos ir dándonos permisos que poco a poco van a ser nuevos programas en nuestra mente inconsciente y también en nuestras conductas. Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como mis cursos y sesiones, en todas mis redes sociales como Observador Sistémico o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso, hay mucho más que puedes compartir con alguien que sientas que también puede ayudarle. Gracias por darte este espacio para escuchar y reflexionar. Y recuerda algo importante. La vida es para aprovecharla y vivirla. No te tomes todo tan en serio. Disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.